Antiguo Testamento, que contiene las ordenanzas divinas, las cuales giran a través de la ley, de la historia y la profecía, nos enseñan que después que el hombre cayó en pecado, Dios trazó un plan para poder redimirlo, y para lo cual propuso enviar a su Hijo al mundo, el cual tenía que hacer su ingreso en el tiempo señalado, y que fue anunciado con siglos de anticipación por los profetas. Todos ellos anunciaron el advenimiento del Mesías, pero llegó un día que apareció un profeta, no anunciando su venida, sino proclamando que ya había llegado. Este profeta era Juan el Bautista. ¿Cómo me iba de ti, Jesús amado? Ingrato fue mi corazón. Las Escrituras nos informan que desde el momento en que el hombre se vio involucrado en el pecado fatal de su desobediencia, las relaciones entre el hombre y Dios no marcharon bien, porque el pecado vino a ser una división entre ambos. Isaías capítulo 59, versículo 2. Y Dios, al ver que el hombre era incapaz de restaurarse a sí mismo, él mismo, Dios, tomó la iniciativa y trazó un plan, el cual consistía en que el hombre saliera del abismo profundo a donde había caído y tomara el lugar que antes tenía, y por consiguiente reanudar las relaciones que por causa del pecado se habían roto. En la antigua ley, Dios estableció el sacerdocio levítico para que a través de los sacrificios de animales los hombres pudieran tener un acercamiento con Dios a través del sacerdote. Estos sacrificios eran imperfectos, pero eran necesarios porque apuntaban a un sacrificio perfecto que con el correr del tiempo iba a ser una realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual tenía que entrar al mundo en un cuerpo de carne, y en esa condición entregar su vida en el Gólgota, muriendo como un cordero sacrificado. Pero la entrada de Cristo al mundo no fue en una forma imprevista, sino que con siglos de anticipación fue anunciado por los profetas. Cada uno en su tiempo anunció la venida del Mesías, y es natural que cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios terminó con el ministerio de los profetas. Y en el Nuevo Testamento encontramos al último de ellos preparando el camino, porque el Mesías había llegado. Su nombre era Juan el Bautista. Pero también es digno de tomar en cuenta que los profetas antiguos no solamente anunciaron la venida de Cristo, sino que Isaías y Malaquías anuncian la venida de Juan, que es considerado como el último profeta. Mateo capítulo 11, versículo 13 y Lucas capítulo 16, versículo 16. El profeta Isaías lo anunció como una voz que clama en el desierto. Isaías 40, versículo 3. Por su parte, el profeta Malaquías anunció a Juan como un mensajero. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Como ya es de todos conocidos, Zacarías, quien oficiaba como sacerdote en el templo, se le apareció un ángel del Señor, quien le dio el aviso que su mujer Elizabeth iba a dar a luz un hijo en el tiempo de su vejez, ya que eran sin hijos y de avanzada edad. Lucas capítulo 1, versículo 7. Luego el ángel anuncia que el niño que va a nacer va a ser grande desde su nacimiento y que va a tener un ministerio en el cual todo el pueblo de Israel tendría que escucharle, ya que él iba a presentarse con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino al Señor. Lucas capítulo 1, versículos 15 al 17. Aquí cabe explicar que por espacio de unos 400 años, la voz de Dios no se había escuchado en Israel, desde que el profeta Malaquías cierra la profecía con el último libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento. Y por esta razón, Zacarías se volvió incrédulo cuando escuchó la voz del ángel y consideró como algo imposible en que él y su mujer, siendo ya viejos, pudieran tener descendencia.
y por esta falta de fe, el ángel Gabriel le impuso un castigo que iba a quedar mudo hasta el día en que el niño naciera. Y llegó ese día, cuando el niño nació, y los vecinos querían ponerle por nombre Zacarías, igual que su padre. Pero Elizabeth dijo, no se llamará Zacarías, sino Juan. Luego le dicen los vecinos, ¿por qué se llamará Juan cuando en tu parentela no hay nadie que se llame así? Entonces preguntaron a su padre, a Zacarías, que cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Pareciera que fuera una coincidencia el que Elizabeth le llamara Juan, pero no lo era, porque ya el ángel Gabriel había dado ese nombre a Zacarías, que el niño se llamaría Juan. Lucas capítulo 1, versículo 13. Como podemos ver, Dios cumplió su promesa, y el niño comenzó su desarrollo hasta llegar el día en que, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas capítulo 3, versículos 2 y 3. El evangelista Mateo registra que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo capítulo 3, versículos 4 al 6. Por supuesto que Juan el Bautista, al igual que el Señor Jesucristo, también iba a encontrar oposición a su mensaje. Y es que en verdad no era un trabajo fácil para Juan presentarse ante un pueblo que se caracterizaba de ser duro e inflexible ante los mandamientos de Dios. Y por la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, los profetas anteriores a Juan no habían sido bien recibidos, y no solamente los rechazaban, sino que los afrentaban y hasta los mataban. Lucas capítulo 11, versículo 47. ¿Y qué podríamos decir de este hombre del desierto, que no traía un mensaje sofisticado como los que dan algunos predicadores modernos, sino que sus palabras fueron como un fuego que incendiaron a todo Judea? Aunque el Nuevo Testamento no registra extensos sermones de este profeta, pero las palabras que habló fueron suficientes para preparar el corazón de los judíos para que éstos a su vez recibieran al Mesías. Ahora, con respecto a la vestimenta con que se presentó a la multitud, fue algo que impactó a la mayoría en Israel, ya que el pelo de camello y el cinto de cuero no contrastaba con los vestidos elegantes de esa época. Cierta vez, el Señor Jesucristo, refiriéndose a Juan, cuando éste ya estaba en la cárcel por orden de Herodes, dijo a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10. Ahora vamos a analizar el ministerio de Juan, el cual traía dos objetivos, y en primer lugar era preparar el corazón de los judíos para que recibieran a Cristo, comenzando con un arrepentimiento de pecados. Aquí tenemos sus primeras palabras con que se dirigió al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 3, versículos 2 y 3. Como podemos ver, Juan es un presentador, pero como él no tiene quien lo presente, se presenta solo, respaldado únicamente en la profecía de Isaías. Cuando Juan dice, pues este es aquel que habló el profeta Isaías, es como si dijera, yo soy la persona
de que habló el profeta Isaías. Y es que a Juan nadie lo evangelizó, sino que fue Dios mismo quien le dio el mensaje, según Lucas capítulo 3 versículo 2. Y el pueblo fue impactado en gran manera por su predicación, y no dudaron en aceptarlo como un profeta de Dios. Mateo capítulo 21 versículos 24 al 26. Aunque tenemos que reconocer que Juan el Bautista no hizo ninguna señal, no sanó enfermos, ni hizo ningún milagro, porque su ministerio no era ese. Su trabajo consistía, como ya lo dijimos, en anunciar que detrás de él venía uno que era más poderoso que él, y todo esto era verdad. Nos dice Juan capítulo 10 versículo 41. Ahora es bueno explicar que el mensaje de Juan el Bautista no exigía una conversión a Cristo, porque el Señor no había aparecido en público en ese entonces. Por tanto, solamente se exigía el arrepentimiento de pecados, y por consiguiente, mostrar esos frutos de arrepentimiento, según el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8. La palabra Evangelio fue el Señor Jesucristo quien la pronunció por primera vez en este mundo. Y cuando Él comienza su ministerio, el Señor Jesucristo agrega algo más que Juan no tenía en su mensaje. Oigamos las palabras del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Juan el Bautista solamente decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Es impresionante ver cómo el pueblo respondió a este llamado, porque a excepción de los fariseos, todos respetaban a Juan y lo tenían como un profeta de Dios. Ahora analicemos algo que el pueblo no entendió. Por supuesto que todos los cristianos aceptamos que Juan el Bautista era un varón santo y perfecto delante del Altísimo, pero él no venía para que lo recibieran a él, sino para que recibieran a Cristo. Pero el pueblo respondió al revés. Aceptaron a Juan y rechazaron al Señor Jesucristo. Continuaremos. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Y continuando con el tema sobre Juan el Bautista, vamos a analizar el segundo objetivo de su ministerio, y era el bautismo en agua, que era considerado como una confirmación del arrepentimiento de pecados, pero no de una conversión, porque eso vendría después. Y aquí cabe aclarar que en la Biblia encontramos 3 clases de bautismo, y por supuesto que aquí no va incluido el bautismo del Espíritu Santo, porque esto es parte de otro tema.
Para el caso, Dios instituyó un bautismo para los israelitas por medio de Moisés. Este bautismo no era sumergiéndose en las aguas de un río, ni en forma individual, sino en forma global, o como dijéramos, todos de una sola vez. Y esto sucedió cuando el pueblo caminó por el desierto y cuando cruzaron el Mar Rojo. Y como dice la Biblia, que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Como podemos ver, en este bautismo no se requería de un arrepentimiento de pecados. Sin embargo, el bautismo de Juan superaba al de Moisés, porque este bautismo era en forma individual y además exigía el arrepentimiento de pecados y sumergirlos en las aguas. El tercer bautismo fue el que instituyó nuestro Señor Jesucristo, y este superaba al de Juan el Bautista, porque en este último no solamente se exigía un arrepentimiento de pecados, sino que además la persona tenía que creer en el Evangelio y después ser sumergido en las aguas. Marcos capítulo 1, versículo 15, y Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16. Además, el bautismo en agua, ordenado por el Señor Jesucristo, tenía que hacerse en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por supuesto que el bautismo de Juan era Dios mismo quien se lo había ordenado. Juan capítulo 1, versículo 33. El pueblo lo aceptó así, y aún los fariseos reconocieron que el bautismo de Juan no era de los hombres, sino de Dios. Mateo 21, 25. Ahora que, como suele suceder en todas las épocas, la gente de la alta sociedad es la que menos se presta para oír la palabra de Dios, porque según ellos tienen de todo y no necesitan de nada. Sin embargo, y por lo general, es la gente de bajos recursos los que llenan los templos cristianos y respaldan a los evangelistas en sus campañas. Así sucedió también con Juan el Bautista, que quienes respondieron a su llamado no fueron los fariseos ni los sacerdotes, sino la gente de bajos recursos, o sea, los marginados de la sociedad, gente pecadora, gente que para la mente de los fariseos estaban malditos. Así lo dice la Biblia en Juan 7:49. Sin embargo, el Señor Jesucristo los colocó en el otro extremo. Oigamos las palabras del Señor que le dirige a los fariseos. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32. En el Evangelio de Lucas encontramos que unos publicanos vienen a Juan con el deseo de bautizarse y le preguntan: Maestro, ¿qué haremos? Explicamos que los publicanos eran los cobradores de impuestos en Israel, y a veces se les pasaba la mano y cobraban para ellos, como sucedía con el publicano Zaqueo, según Lucas capítulo 19, versículo 8. Por eso Juan les da esta respuesta: no exijáis más de los que os está ordenado. Esto quiere decir que no le roben a los contribuyentes adulterando los recibos. Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13. Después aparece otro grupo, pero estos son soldados, y también le hacen la pregunta a Juan y le dicen: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas capítulo 3, versículo 14. Analizando bien esta respuesta de Juan, o parafraseando el versículo, es como que Juan les dijera, usando un lenguaje moderno: olvídense de la famosa mordida y no pongan en mal a las personas, y que se contenten con su salario. Esto quiere decir que no vayan a obtener más dinero al margen de la ley y que no vayan a chantajear a la gente. Cuando en este tiempo oímos que algunos empleados, principalmente del gobierno, piden mordida a la gente que solicita sus servicios, explicamos que esto no es nada nuevo. Ya lo practicaban en el tiempo de Juan el Bautista. Dijimos anteriormente que el ministerio de Juan tenía dos objetivos. Primero,
preparar el camino al Señor Jesucristo, y segundo, su bautismo en agua. Podemos decir que Juan tuvo un alto privilegio que no tuvieron los demás profetas de la antigua ley, y es que no solamente le tocó presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, sino que además bautizó al Señor en las aguas. La humildad de Juan se deja ver aquí en una forma amplia, que hasta se opuso al principio a bautizar a Cristo porque se consideró indigno de ello. Veamos esta escena. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Aquí vamos a notar algo bien importante, y es que si hablamos de la humildad de Juan, también tenemos que ver la gran humildad de Cristo, no solamente al dejarse sumergir en las aguas, sino que él traía un bautismo que superaba al de Juan. Sin embargo, él participa del bautismo de Juan, y nosotros participamos, por supuesto, del bautismo del Señor Jesucristo, que se hace o se realiza en el nombre de la Trinidad. Ahora, con respecto al mensaje que traía Juan, podíamos calificarlo como un fuerte mensaje, como lo hicieron la mayoría de los profetas. Y en este caso mencionaremos al profeta Amós, que no lo pensó dos veces para decirle al rey Jeroboam que su mujer iba a ser una ramera, que sus hijos iban a morir a espada y que él iba a morir en medio de la inmundicia. Por supuesto que esta era palabra de Jehová para el rey de Israel. Libro de Amós, capítulo 7, versículo 17. Cuando los falsos profetas que tenía a sueldo el rey Acab le profetizaron la victoria si peleaba contra Ramós de Galaad, esto no satisfizo al rey Josafat, que en ese día se encontraba visitando al rey Acab, y por petición de Josafat se hizo venir al profeta de Dios llamado Micaías, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Cuando Micaías estuvo delante del rey de Israel, le profetizó su derrota y su muerte, y por esta causa Acab mandó a poner en la cárcel a Micaías, hasta que él regresara en paz. Y Micaías le dijo al rey Acab: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Acab no volvió en paz, murió en la batalla, y los perros lamieron su sangre en el estanque donde se lavaban las rameras. Igual suerte le tocó después a la perversa Jezabel, esposa del rey Acab. Algunos piensan que cuando Jehová envió a Jonás a Nínive, y Jonás en vez de ir a Nínive se fue a Tarsis, piensan que lo hizo por miedo, pero aclaramos que Jonás no era ningún cobarde. La causa por la cual Jonás no obedeció la primera orden no fue por miedo, sino porque él creía que su viaje iba a ser en vano, porque después de su fuerte predicación, Jehová iba a terminar perdonando al pueblo. Esto lo dice el propio Jonás en el capítulo 4 y versículo 1 y 2 de su libro. ¿Y qué diremos de Juan el Bautista, que le aplicó la ley de Dios al rey Herodes y lo acusó de adúltero, porque Herodes había tomado por mujer a la mujer de su hermano? Por supuesto que a Herodes no le gustó esta reprensión y procuraba matar a Juan, hecho que logró consumar el día de su cumpleaños por petición de Herodías la adúltera. Mateo capítulo 14 versículos 1 al 12. No cualquiera podía enfrentarse a Herodes, pero Juan lo hizo, y por obedecer a Dios no le importó morir. Los hipócritas líderes religiosos jamás se atreven a denunciar los pecados que cometen los gobernantes, porque les tienen miedo. Los fariseos no se atrevieron a denunciar el pecado de Herodes, ni la matanza de judíos que hizo Poncio Pilato en el templo, Lucas 13 versículo 1. Pero sí tuvieron agallas para atacar al manso Cordero Cristo Jesús, porque el Señor no los iba a mandar
a la cárcel. En este tiempo sucede igual, que los líderes religiosos atacan cruelmente a los verdaderos siervos de Dios, pero no se atreven a denunciar los pecados que cometen los que gobiernan el país. Hace algún tiempo Honduras iba a ser bendecida en la parte docente, ya que una institución evangélica de Estados Unidos iba a donar una gran cantidad de computadoras para la enseñanza escolar, conocida como la Escuela del Futuro. Pero los líderes religiosos se opusieron tenazmente, porque quien los donaba era una institución evangélica. Y al fin ganaron, porque quienes tienen el poder en el país es la religión y no los gobiernos civiles. Retrocedamos por un momento en el tiempo y nos vamos a dar cuenta que Poncio Pilato, que era el gobierno civil que representaba a Roma, declaró por 3 veces que Cristo era inocente, y aún la esposa de Pilato le pidió que no lo condenara a muerte. Pero de nada sirvió toda la influencia del gobierno civil, porque quienes ganaron fueron los fariseos y los sacerdotes religiosos, que fueron los que pidieron la muerte del Señor Jesucristo, y lo lograron clavándolo en la cruz. Y concluimos este tema sobre Juan el Bautista, invitando a todos aquellos que todavía no son salvos, para que hoy se decidan y acepten no a Juan el Bautista, sino al Señor Jesucristo. A todos aquellos que se mueren de sed en todo este desierto centroamericano, les invitamos para que vengan a beber del agua de la vida que solamente el Señor Jesucristo les puede proporcionar. El Señor se identifica a sí mismo como el agua viva para mitigar la sed de todos los sedientos del mundo. En esta hora le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias también damos a Dios por sus profetas, que por medio de ellos Dios nos anunció esta grande salvación que hoy con toda garantía nosotros predicamos. Así es que en este momento le damos también las gracias a usted por tener la paciencia de escuchar este interesante tema sobre Juan el Bautista. Que el Señor le bendiga. Muchos se creen que María es quien los puede salvar, otros confían en Pedro como piedra principal. ¿Quién otro si no fue Cristo murió en un madero? Si no fue Cristo, se entregó por mí y por ti también. Quien por amor a su hermano ofrendó su vida, Él se entregó a sí mismo y lo hizo por mí. La Santa Escritura que tienen ojos y no ven, tienen boca, tienen manos, pero no tienen poder. ¿Quién otro si no fue Cristo murió en un madero? Si no fue Cristo, se entregó por mí y por ti también. Quien por amor a su hermano ofrendó su vida, Él se entregó a sí mismo y lo hizo por mí, y lo hizo por mí.